Muy buenas y bienvenido a un vídeo más, y en este vídeo en especial vamos a hablar de unas preguntas que me habéis hecho hace ya un tiempo y bueno, perdonad por no subir el vídeo antes. Básicamente va a ser concreto, hablando simplemente del cuidado que debemos de tener con el geranio o cualquier tipo de pelargonio en invierno, sobre todo si tenemos inviernos intensos, de fuerte helada o de frío repentino o incluso granizada. Realmente el geranio en cierto modo es bastante resistente, llega incluso a soportar temperaturas de menos 0 grados, incluso llegando a menos 5 grados. Todo eso depende también de si está acostumbrándose poco a poco a ese tipo de frío, a ese tipo de helada, o es una helada repentina, que es donde realmente sufriría la planta. Los pelargonios, en este caso el geranio, ya sabemos que es una planta de floración que mayormente florece pues eso, en primavera, durante el verano, y en la parte de invierno se ralentiza bastante su crecimiento. Aquí realmente es un clima bastante bueno, tenemos algunas heladas, pero tampoco son demasiado perjudiciales. De todas maneras, este geranio lo tenía en el balcón, es un sitio donde está bastante bien refugiado, recibe bastante luz, por ese motivo la planta ha querido estar floreciendo hasta este momento. El tema de la poda es muy sencilla, pero hay que tener en cuenta algunas cosas, como ya vimos en otros vídeos. Realmente lo ideal es hacerlo a final de invierno, principio de primavera, ya que es un momento que nos aseguramos que no va a haber ningún tipo de cambios bruscos de temperatura, heladas, granizadas, ni nada de eso. Digamos que es cuando empieza a salir de ese frío y empieza a despertarse realmente en la planta. Es cuando mejor vamos a poder hacerle las podas y la planta lo va a soportar lo mejor posible, incluso cuando podemos podarla por abajo. La poda en los geranios y cualquier tipo de pelargonio los va a beneficiar para crear nuevos tallos, mucha más floración, más bonita y mucha más fortaleza en la planta. Una poda, pues bueno, cada año o cada 2 años. Cierto es que cualquier corte que hagamos en las podas, pues lo ideal es desinfectar anteriormente las cuchillas. Me habéis preguntado cómo poder proteger en el invierno los geranios. Ya os digo que el geranio es bastante resistente. Sí que es cierto que, bueno, si tenemos muchos cambios de temperatura muy bajos, quiero decir que tenemos unas heladas muy fuertes y así como de repente, hay que protegerlos porque seguramente van a sufrir, algunas de sus puntas van a quemarse y seguramente brotes nuevos también sufrirán. Así que si tenemos inviernos intensos con frío, helada, granizada, ya digo, muy malos temporales, pues si podemos, dentro de lo que cabe, lo ideal es protegerla en un techado, siempre y cuando pues reciba bastante luz, la máxima posible, ya que el geranio y cualquier pelargonio son plantas de floración a las cuales pues piden luz. Si lo tenemos sembrado en nuestro jardín, en el suelo, lo dejamos tal cual. El tema de la poda lo tenemos en cuenta, si viene frío, como he dicho, pues eso, dejamos la poda para final de invierno, principio de primavera, y lo que sí, pues lo protegemos, ¿vale? Dentro de lo que podamos, lo protegemos. ¿Cómo lo podemos proteger? Bueno, pues cada uno sabe lo que tiene, cuántos necesita proteger. Si yo solamente necesito proteger 1 o 2 o 3, pues bueno, ya buscaré la forma más bien casera. Un ejemplo muy claro que podemos hacer de forma casera, ya digo, con el papel transparente que utilizamos en las cocinas. Bueno, pues podemos hacerlo tal y como vimos en el vídeo del hibiscus, colocándole unas estacas, unos trozos de caña o unos palos, ¿vale?, alrededor de la maceta y enrollando este plástico alrededor. Pero también podemos simplemente, sin ningún tipo de estacas ni nada, con mucho cuidado, vamos rodeando desde la base de la maceta y empezamos a montar el plástico uno encima de otro, ¿vale? Justo aquí en la base sí que la reforzamos bien, le damos un par de vueltas o 3, que quede bien sujeto. Pues empezamos a subir hacia arriba de esta manera, sujetamos las ramas más largas y empezamos cuidadosamente a rodear la planta, más bien avanzando hacia arriba hasta que llegue a cubrir por completo toda la planta. Y como hemos dejado esta parte más larga, ¿vale?, pues lo que hacemos es que intentamos abrir un poco, dejamos un poquito de holgura y unimos. De esta manera queda totalmente cerrado, creándole un microclima. Ahora, eso sí, debemos de hacerle un agujero para que pueda transpirar. Y nada, amigos, ya veis qué sencillo, qué económico y una forma muy segura de proteger nuestras plantas. Acordaros siempre de hacerle los agujeros de ventilación. Y muchos veréis esto y pensaréis, qué cosa más chapuza. Y bueno, realmente es chapuza, pero nos hace un muy buen apaño. Una vez que ya ha pasado todo el mal temporal,
Pues así de fácil, eliminamos el plástico. Como estáis viendo, si lo hacemos cuidadosamente, realmente la planta no se destroza. También podemos utilizar botellas recicladas, transparentes, como estamos viendo. Cortamos por la base a medida que nos venga bien y introducimos la planta dentro de ella. Le hacemos unos orificios, unos agujeros para la respiración y que se aire el interior. Cuando tenemos viento, etcétera, etcétera, ya tenemos que cogerlas y agarrarlas bien porque si no se nos van a volar. Con el papel transparente que hemos visto de cocina aguantaría mucho mejor y durante mucho más tiempo, ya que al estar el papel transparente cogido también a la maceta, digamos que hay muchas menos posibilidades de que pueda volarse con los vientos. También podemos utilizar cualquier tipo de plástico transparente que tengamos o compremos en las tiendas. Un pequeño detalle creo que importante, ya lo he comentado en otros vídeos, como por ejemplo en la poda del peralgonio, pero bueno, os lo vuelvo a comentar. Si hacemos la poda a principios de otoño y protegemos la planta, ya sea en maceta o ya sea en suelo directo en nuestro jardín, y de esa manera conseguimos que la planta al siguiente año florezca lo antes posible. Si hacemos la poda después del invierno a principio de primavera, que también es lo correcto, como digo, tenemos que esperar a que los tallos nuevos crezcan para empezar a echar su floración. No sería mucho tiempo de diferencia, pero bueno, es simplemente un detalle para comentaros. O también una manera bastante buena, digamos muy buena, te salva de muchos apuros, y estoy hablando de esto. Esto es tela antihelada, digamos que es una tela que está hecha prácticamente para eso, para proteger las plantas, los árboles frutales, los cultivos en general. Bajo mi punto de vista, creo que precio-calidad es bastante buena el tener este tipo de telas para esos inviernos tan fríos. Si tenemos agrupado la plantación de geranios en nuestro jardín, pues bueno, abrimos bien y extendemos la tela justo por encima y pillamos bien los laterales o los remetemos debajo tierra para que se sujete y no se vaya tan fácilmente la tela con vientos y malos temporales. Si lo tenemos en maceta, el geranio, y queremos simplemente proteger esa maceta o maceta independiente, pues lo lógico es que cojamos y hagamos los trozos adecuados simplemente así, de esta manera. No quiero abrirla mucho, voy a abrir un poquito para que veáis simplemente cómo sería el ejemplo. Cogiendo un poquito de holgura, haríamos así, dejarla caer. Simplemente dejarla caer, no forzamos hacia abajo. Bien, una vez que ya tuviéramos el trozo de tela adecuado, como vemos, que tenga holgura la planta, porque también hay que dejarle un poquito de holgura para el poquito crecimiento de sus nuevas ramas. Una vez así, cogemos una cuerda o una goma y la ponemos rodeando la maceta y de esa manera pillaría la tela y evitaríamos que se fuese tan fácilmente con los vientos, etcétera, etcétera. El tema del riego es otra cosa que también hay que tener en cuenta en invierno, porque no hay que regarlas tanto, no necesitan tanta agua. Incluso si le mantenemos mucha humedad pueden llegar a podrirse las raíces o cualquier tipo de enfermedad que pueda dar problemas a nuestro geranio, como cualquier tipo de hongo. Y a este geranio le voy a quitar la tela antihelada porque no es necesario, lo tengo aquí en el interior pasando el invierno. Gracias a todos los suscriptores, ya estamos más cerquita de los 30.000. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores, bienvenidos, por mi parte encantado, un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima.